Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Ecopodcast, al octavo Ecopodcast de este proyecto Pagaya de Journey. Como siempre, antes de nada, pues decir que esta emisión forma parte de este proyecto de Pagaya de Journey, cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Y como siempre, aquí a mi lado, Jacobo Feijó, para acompañarnos en este Ecopodcast. ¿Qué tal, Jacobo? Muy bien, aquí estamos. Hace fresquito hoy, ¿no? Sí. Fresquito y... Hoy estamos a finales de diciembre y en esta latitud en la que estamos grabando no hay ningún problema con la lluvia. Llevamos casi 2.300 milímetros en las Rías Bajas de lluvia, pero en otras zonas de España la situación es realmente complicada. En Málaga, en Cádiz, en todo el arco del Mediterráneo, en Alicante y en parte de Cataluña, los embalses están muy bajos y no está lloviendo. Hay zonas incluso que están por debajo del mínimo histórico de registro de precipitaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en Málaga y embalses en algunas zonas muy por debajo del 15%, y es preocupante en esas zonas de España. Es que es verdad que España es muy diversa, ¿no? Que hay muchas regiones distintas, pero es que es un contraste muy grande, ¿no? Llevamos este otoño, en principio se pensaba que se iba a recuperar con las lluvias, con los frentes que entran desde el Atlántico, pero los frentes se detienen en más o menos la mitad de España y no son capaces de recorrer toda la península y llevar las lluvias a esas zonas. Por eso aquí nos llueve tanto, y según nos desplazamos hacia el este, el gradiente de lluvia va cayendo. Y bueno, ya hubo sequías muy preocupantes en décadas anteriores, pero si enlazamos ya sin llover este otoño y principios de invierno, no cae suficiente precipitación, esas zonas me recuerdo yo, Sevilla, vivía allí una temporada y recuerdo un año que había una hora al día de agua corriente para consumo humano. Espero que no vuelvan esos tiempos. Sería más en verano, ¿no? O incluso serían periodos críticos ¿no? Agosto... Quiero recordar que sí, yo estuve en septiembre, octubre y bueno, esperemos que esas situaciones no se den. Ya. Y que vuelvan las lluvias. Bueno, muy bien. Pues nada, ya he introducido un poquito la presentación. Toca bloque de PAC y cambio climático hoy, ¿no? Creo que ya es el tercero, no sé si es el tercero o el segundo de este bloque de PAC y cambio climático. Y lo hemos titulado Agricultura resiliente al clima, la PAC como aliada, ¿no? Efectivamente. Vale, pensamos un poco en introducirlo con lo que viene siendo cuál sería el papel de los agricultores y ganaderos en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y teniendo en cuenta el cambio climático, ¿cuál es el reto de la alimentación o de alimentar a la población en este contexto de cambio climático, ¿no? Uh-huh. Pues el agricultor y el ganadero va a seguir siendo la pieza fundamental para producir los alimentos. Y todos los días necesitamos alimentarnos en el planeta, pues a día de hoy un poquito más ya de 8.000 millones de habitantes. Y el año que viene vamos a ser los que estamos hoy, más otros 82 millones. Es como si se incrementara, yo qué sé, una Alemania más en el mundo. Y el año siguiente, los que estamos, más otra Alemania. Es decir, el desafío es tremendo. Vamos en aumento la población, que están cayendo las tasas de natalidad en muchas zonas, se prolonga. También es que es irónico, ¿no? Sí, es irónico. Parece que no nace... Bueno, no nace en Occidente, en África es el continente que sigue con las tasas más grandes de crecimiento demográfico con diferencia, pero claro, tardamos más tiempos en irnos, vivimos más claro. Entonces, mientras no se compense un fenómeno con el otro, se espera que el pico de población mundial se dé sobre el año 2080 en 10.800 millones de habitantes. Es decir una cosa, que cuando se leen los libros de hace 30, 40, 50 años y lees las previsiones que hacían entonces de los habitantes que íbamos a ser en el 2025, eran bastante acertadas. Es un cálculo que suele ser bastante preciso en los demógrafos. Con lo cual probablemente no se equivoque mucho y efectivamente sigamos esta evolución. Entonces, está claro que
Que el reto es grande. El reto es muy grande. Se dice además que necesitaremos aumentar un 50% la producción de alimentos hasta 2050, aunque la población no crezca tanto, el consumo de calorías per cápita con el aumento de nivel de vida, el desarrollo que se está dando en todo el mundo, sube, y ahí está la necesidad de que o tenemos más superficie de cultivo, lo cual es problemático porque ya no quedan muchas tierras con buenas características agroeconómicas, ya por pendiente, por clima, zonas de selva o zonas de desierto o zonas de estepa, ya no son muy altas para el cultivo, y entonces tendremos que producir con lo que tenemos, aprender a producir más. Aunque sea un poco volver, ¿no?, a lo que se habla mucho últimamente del tema de la pandemia, pero sí que fue una época, ¿no?, en la que quedó muy patente este papel de agricultores y ganaderos y el peso que tiene, ¿no?, alimentar a la población, y que viene una situación de crisis y el sistema puede flaquear muy... La seguridad alimentaria es fundamental, y no solo por los impactos del clima, que por supuesto también, y lo que decíamos en la introducción, sobre todo las sequías. El agua es, con diferencia, el factor de producción más importante de la agricultura, y cuando hay agua en una zona aumenta la producción, cuando escasea disminuye. Pero también hay otros factores que tienen que ver con la geopolítica, y lo estamos viendo ahora con el problema que hay, por ejemplo, entre la guerra de Rusia y de Ucrania, todas esas zonas de cereales que nutrían a buena parte de África, que hubo que llegar a un acuerdo para garantizar su salida a través de los puertos, porque iba a crear una auténtica crisis alimentaria y hambruna y subida de precios de los cereales, también las materias primas, los insumos. Si fallan las cadenas de suministro, los barcos, etcétera, pues pueden pegar un subidón a nivel global, con lo cual también repercutiría en el precio de los alimentos, y que una gran parte de la población mundial, la más vulnerable, tuviera problemas para acceder a ellos. Son toda una serie de variables que integran, pues, factores económicos, factores de globalización, factores de incluso el precio de los combustibles, el precio de los fertilizantes, y por supuesto también el factor climático. Todo eso forma parte de las estrategias que tienen que tener los países para garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues a ver, teníamos aquí apuntado, ¿no?, por una parte el tema de cómo deben de ser esos alimentos, ¿no? Para la producción. Para este aumento del 50%, ¿no? Deben de cumplir unas premisas. Sí, lo primero de nada, como decíamos, tiene que haber superficie de cultivo, o hay superficie de cultivo adicional, o hacemos más alimentos con lo que tenemos ahora. A día de hoy, las tierras arables, bueno, la superficie agraria en general se estima que es un tercio de la superficie terrestre a nivel mundial, y con lo cual nos quedarían 2/3 de ecosistemas más o menos en condiciones naturales, ¿no? Sí. Muchos también son poco productivos, tienen que ver con desiertos, pero también están las selvas tropicales, y en ese tercio de superficie, más o menos un tercio, que sería un 11% de la superficie mundial, es lo que serían terrenos arables para hacer agricultura. Un tercio de producción sí, es arable. Un tercio de la superficie agraria sería arable. Vale. Y ahí podemos, pues, cultivar cereales, leguminosas a gran escala y de forma económica, porque se presta al terreno por su calidad, su profundidad, su fertilidad química, que son terrenos que no son tampoco muy sensibles a la erosión, porque son más bien llanos. Y después ya tenemos otros 2/3 que fundamentalmente son cultivos leñosos y pastos, lo cual es importante porque los terrenos de pastos, el ser humano no se puede alimentar de hierba, no tenemos un metabolismo que nos permita extraer energía de la hierba. Eso tiene que ser que lo aproveche el ganado y nosotros aprovechar la carne. Lo digo porque también es un argumento muchas veces a la ganadería, que le caen todas las acusaciones y medias verdades últimamente. Pues también es importante que digamos que el ganado y la proteína animal son una forma de aprovechar zonas de vegetales, en este caso los pastos, que no son aptos para el consumo directo humano, ¿no? No son aptos para agricultura propiamente dicha. Exactamente, incluso en la zona que es agrícola, muchos de los residuos
se pueden aprovechar también a través del diente del ganado y nosotros aprovechar esa proteína. Los rastrojos o... Efectivamente, y las partes de la planta que no son grano, que no se colectan, un cereal o una leguminosa. Entonces la ganadería tiene un papel insustituible en conseguir aportar su parte a la dieta a la dieta de las personas, ¿no? Vale, teniendo en cuenta este tercio, ¿no? Que hoy en día dices que un tercio es superficie de producción agrícola y ganadera. Sí, vale, correcto. Agropecuaria. Vale. Y teniendo en cuenta el cambio climático, no sé si puedes decir o no, o qué idea tienes, ¿esta superficie por sí sola es susceptible de aumentar a futuro o de disminuir? Porque digo yo que habrá zonas pues, que se puedan llegar a inundar o que varíe el clima y que ya no se apta los cultivos. Sí, habrá que adaptarse, es lo que se llama la adaptación. Actualmente se calcula que tenemos más o menos unos 1.700 metros cuadrados de tierra arable por persona y de ahí tiene que salir nuestro alimento, de todos y cada uno de nosotros, ¿no? De esos 1.700 metros cuadrados que nos tocan. ¿Cada persona toca 1.700 metros? Sí, a nivel global sí. Sobran en zonas de regadío, por ejemplo, y faltarían, porque harían falta más superficie en zonas de secano y con condiciones climáticas pues extremas o con algún tipo de problema de fertilidad, ¿no? Vale. Pero bueno, eso nos da un poco la idea de si dividimos la superficie que tenemos de cultivo arable, que más o menos es como Sudamérica, si juntáramos todas las parcelas del mundo de arable sería una superficie más o menos como la de Sudamérica y siempre dicen los expertos que nos haría falta un Brasil adicional para cumplir ese reto de aumentar el 50% de la producción hasta 2050. Y no se ve que esté disponible ese terreno. O sea, vamos a tenernos que arreglar con lo que tenemos y vamos a tener que, allí donde el clima plantee un reto específico, uno que pueda ser temperaturas extremas de calor o heladas que fuera de temporada o escasez de lluvia, habrá que adaptar los cultivos y habrá que adaptar la técnica agronómica para seguir produciendo y sí que va a haber que hacer cambios indudablemente y supongo que en unas zonas habrá que cambiar la especie de cultivo, en otras bastará con cambiar la variedad, una variedad de trigo pues más resistente al calor o que sea menos productivo. Habrá que ir buscando, utilizando los conocimientos científicos y la técnica agronómica y la iniciativa de nuestros agricultores y ganaderos que nunca falta para ir resolviendo estos retos según se vayan planteando. Es muy gráfico, o sea, que tenemos una superficie, como acabas de decir, como Sudamérica, sí, y que haría falta para cumplir esta premisa de aumentar el 50%, pues otra superficie del tamaño de Brasil. Sí, y como seguramente no lo vamos a tener, tendremos que conformarnos con la Sudamérica y readaptar y producir más ahí, ser más productivos ahí, sosteniblemente, eso sí, pero más productivos, con lo cual habrá que adaptar las estrategias agronómicas y va a ser un reto muy importante para todos, para toda la cadena, desde los centros de investigación, los productores de semillas, los consumidores, hasta los agricultores, por supuesto, y ganaderos que tienen que estar en primera línea sacando el rendimiento, ¿no? ¿Y por qué no es posible? ¿Por qué la previsión es que no se vaya a tener esta superficie del tamaño de Brasil de aquí a futuro? Bueno, podría darse, pero tendríamos que entrar a facturar más zonas tropicales, tendríamos pues ahora entra, por ejemplo, yo no sé si en esta superficie entra, pues yo qué sé, pues aquí en España, ¿no? Que se habla de la España vaciada y que hay zonas que están muy abandonadas, o en el caso de Galicia que ahora está el tema de las aldeas modelo para reconvertir terrenos abandonados. Entonces, ahí se podría aumentar una parte, ¿no? Bueno, es que vamos a ver, eso tiene que ser. Es un espejismo, digamos, y un lujo. No vamos a poder tener tierra abandonada en la Unión Europea ni en ningún sitio. Claro. Eso. Otra cosa es cómo la hagamos y cómo consigamos volver a llevar gente o suplir con sistemas automatizados de cultivar y de preparar la tierra, etcétera, que se va a tener que ir por ahí, no me cabe duda, avanzar también esa línea. Pero esto de que haya tierra improductiva... Susceptible de cultivar y que no se cultive con lujo. Eso yo creo que es una cosa puntual que se da ahora mismo en zonas... Yo creo que prácticamente la única zona del mundo donde se está dando es la Unión Europea,
porque en Estados Unidos, yo que sé, en Argentina, en Brasil, bueno, si hubiera paz en Ucrania y en Rusia, son zonas en las que no se desperdicia nada, porque además son zonas que no producen solo, fíjate el caso de la Argentina, tendrá tantos habitantes como España, pero aún con todos los problemas que tiene, produce alimentos pues casi para 400 millones de personas, y esos alimentos tienen que salir de allí y redistribuirse, porque si no, no llegan, ¿no? Y entonces nosotros estamos en una especie de burbuja, yo creo que muy coyuntural, pero en las próximas décadas, de una forma o de otra, no vamos a poder permitirnos el lujo de tener terrenos agrarios con vocación agraria, con calidad, sin producir. Los explotará quien sea, una empresa de China o de Israel, o si somos inteligentes lo haremos nosotros, ¿no? Que sería lo ideal. Pero yo creo que eso va a ser un lujo que no se va a dar. Vale. Va a haber un cambio de paradigma seguro. Bueno, pues no todo lo negativo de primeras pues tiene, ¿no? Pues oye, pues me parece muy bien que se reactiven estas zonas y que se les vuelva a dar una... No lo sé. El tema es el cómo, pero como el problema es tan grande y la presión va a estar ahí, y las oportunidades también. Si hay una necesidad, que la hay, que va a ser la alimentación y la seguridad alimentaria, y hay gente emprendedora, hay empresarios y agricultores y ganaderos con ganas, si les dejan, si no la sociedad entiende el planteamiento del problema, y no nos pasamos con leyes restrictivas ni con burocracias excesivas, habiendo necesidad y habiendo emprendedores, yo creo que acabarán apareciendo fórmulas. Vale. Bueno, entonces el punto 1 nos queda claro el tema de la superficie, ¿no? Aumentar un 50% la producción de alimentos y teniendo en cuenta superficie. ¿Cuál es otro punto clave? Bueno, la seguridad alimentaria tiene dos patas, digamos, que son la calidad y la cantidad. En la calidad, la Unión Europea y la PAC no tiene dudas. Tenemos los estándares más altos a nivel mundial con diferencia. Los alimentos no hace falta mirar mucho más de la etiqueta. En cualquier país del mundo, simplemente con la bandera de la Unión Europea, saben que eso está garantizado. La trazabilidad, que no va a tener metales pesados, ni tóxicos, ni restos de elementos químicos, de pesticidas, etcétera. Y de hecho, por ejemplo, yo sé que se publica muchas veces, y en China muchas de las élites en China, de esa parte de la población que ya no es tan pequeña, que tiene gran poder adquisitivo, prefiere comprar alimentos y productos desde leche de niños, desde la más tierna infancia, a todo tipo de alimentos que procedan de la Unión Europea, porque les da una seguridad que los alimentos autóctonos producidos allí no tienen. Sobre todo, la gente empieza a ser muy consciente del tema de los alimentos saludables, ¿no? Es decir, que los que vas consumiendo a lo largo de la vida no te produzcan ningún problema de salud a largo plazo, para que podamos llegar a la tercera edad pues con vivir más años, pero vivirlo de forma saludable, vivir con salud y no ser una carga para la familia, acumulando, que eso es una suma de factores. Está también la higiene, está también la sanidad, el acceso a la sanidad, claro, pero la dieta es súper importante. Sí. Y esa parte de... Garantía de calidad, ¿no? Entonces, de alimentos saludables, sí. La calidad yo creo que está garantizada con la PAC actual, en la parte que nos atañe a los europeos de seguridad alimentaria. Y ya digo que además tiene esa ventaja de cara a la exportación. En la cantidad yo creo que vamos a tener que hacer esfuerzos. En la cantidad quizás nos estamos relajando en la Unión Europea y debíamos de ser más conscientes. La pandemia ya fue un toque de que la producción de alimentos es algo estratégico y que no debes de depender excesivamente de terceros. Basta, hasta ahora, cuando se dio sobre todo a final de los años 90 la globalización, empezaron a circular pues mercancías a través de todo el mundo con mucha facilidad, cadenas logísticas, sobre todo el tema de los alimentos, que estaban funcionando muy bien y que llevaban los alimentos de donde se producen en exceso a donde se necesitaban consumir y no podían producirlos. De las grandes zonas cerealistas que mencionábamos antes, por ejemplo, etcétera. A día de hoy la globalización tuvo un frenazo
volvemos un poco al proteccionismo y ya no vamos a tener esa facilidad de que el mercado global arregle problemas puntuales, que sea tan eficaz redistribuyendo de donde hay mucho hacia donde hay poco. Entonces vamos a ver tensiones en los precios y pueden pasar cosas desde una guerra que te cierre, estuvo a punto de pasar con Rusia y Ucrania, una ruta de cereales, a un volcán que como pasó pues en Europa más de una vez, hay registros históricos de años que se llamaron años sin verano, ¿no? Que pues en 1815 creo que fue el Tambora, un volcán en el hemisferio norte, como casi siempre en Asia, dio lo que se llamó dos veranos, dos años sin verano, y hubo un problemón en todo el hemisferio norte de que no había cosechas porque no maduraban y se desataron hambrunas, y eso se dio muchas otras veces en la historia y puede volver a pasar en cualquier momento. Entonces la cantidad es súper importante, que tengamos reservas estratégicas y que seamos conscientes de que en cualquier momento puede fallar los mecanismos de redistribución o que haya una emergencia como esta que decimos de los volcanes, o climática, que se encadene una serie de sequías, etcétera, lo cual parece que son escenarios cada vez más probables, y entonces tenemos que prestar atención a que si queremos tener alimentos baratos pero de calidad, vamos a tener que prestar atención no solo también a la cantidad, y en esa parte quizás la PAC va a tener que hacer un esfuerzo. Es importante tener una visión, ¿no? Un planteamiento estratégico de lo que se cultiva, ¿no? Pues sí. Igual que lo hace el agricultor al final en su casa, estas pequeñas explotaciones, que intentas diversificar tanto como puedes para tu alimentación, ¿no? Para alimentación en casa, pues a nivel ya también de sociedad, ¿no? Pues intentar ser polivalentes en cuanto a consumo, ¿no? y a producción. Y a nivel de Unión Europea, claro. Ser conscientes de que en cualquier momento hay cualquiera de estas posibilidades de ruptura de cadenas de abastecimiento, claro, o de producción. Que no te quedes solo con maíz o solo con cierto... Y que tenemos que tener almacenes, y como en su momento la PAC a lo mejor se centró más en eso, y yo creo que esa faceta la habría que reforzar, sobre todo en estos entornos del cambio climático, y de que nos pueda fallar algo tan primario como el clima, que junto con el suelo son los dos factores de producción de los alimentos. Vale. Y entonces ahora, ¿qué otro punto vital para abarcar el problema de la alimentación a largo plazo? Bueno, yo creo que hay que reivindicar el papel del agricultor y el ganadero en la sociedad actual, porque no están suficientemente valorados de la importancia que tienen, y muchas veces por conceptos que se están vertiendo un poco o que están calando en la sociedad, en el imaginario colectivo, determinados relatos, como se llaman ahora, ¿no? Sí. Que no son ciertos, que no reflejan la realidad. Yo creo que el primero es que no es cierto que producir esté reñido con el medio ambiente. Primero nada hay que producir, porque la gente tenemos que comer. Hay que hablar siempre en primera persona, del plural, pero en primera persona. Tenemos que comer todos los días. Entonces los alimentos son prioridad, los hay que producir. Y sabemos ya lo suficiente para que producir no esté reñido con el medio ambiente. No tiene por qué ser sinónimo aumentar la productividad de un terreno con falta de sostenibilidad. Hay espacio para todo, ¿no? Espacio y conocimiento, tecnologías que tienen que ir evolucionando constantemente, porque también las circunstancias cambian y hay que estar constantemente produciendo nuevas variedades de cultivos, hay que estar cambiando pues los sistemas de riego, o el sistema de preparación del suelo, o cómo tratamos los residuos, o cómo manejamos el ganado. Hay que estarlo cambiando para adaptarse, pero es perfectamente compatible producir con cuidar el medio ambiente. Y la agricultura y la ganadería es la solución para la alimentación, para la gestión medioambiental de hecho es la única solución para la alimentación, ¿no? O sea, no hay otra forma. Sabes que ahora está esto del food tech, de esta tendencia, que a mí no me parece mal, siempre y cuando no pretenda suplantar. Me parece muy bien que se desarrolle, que conviva con la agricultura y la ganadería, y que el consumidor elija lo que prefiere.
está cargado de promesas, ya veremos en qué se queda. Yo qué sé, por ejemplo, el tema de las carnes alternativas a la ganadería, no son carnes, pero bueno, cultivar células madre en reactores, para mí son tumores, pero bueno, si alguien quiere comer eso, que lo coma. O, todo este tipo de desarrollos que son innovaciones, que pueden ser interesantes, pueden aportar su granito de arena a resolver el problema de la alimentación global, pero yo creo que lo que no es lícito es que se presente en contraposición, ¿no? Es decir, vamos a hacer esto para no depender de la ganadería, ¿no? La ganadería está bien porque no tiene ningún problema, tendrá los problemas que tenga, pero los iremos solucionando, y además pues tenemos esto. Bueno, pues muy bien, pero no esos discursos de enfrentar consumidores o de poner problemas éticos de por medio. No, y más hoy en día, porque en el futuro nadie sabe cómo será el mundo, ¿no? Cómo seremos nosotros, pero un poco de calma, vale, está esto aquí, pero hoy por hoy sí que no va a ser la solución. No te va a alimentar esto, lo que hablabas del food tech. Efectivamente. Ni de coña. Y después hay que tener también en cuenta, y siempre insistimos mucho, el papel del agricultor y el ganadero en la gestión del territorio, ¿no? Los campos, las tierras de labor, los cultivos, por ejemplo, protegen el territorio de los grandes incendios forestales, y a medida que se abandona la agricultura y ganadería en muchas zonas de España. Claro, porque dándose la posibilidad, ¿no? Pues tú imaginas, pongo ahora el universo paralelo de que no nos alimentamos ni de carne ni de vegetales cultivados en campo. ¿Qué pasaría con estos campos? ¿Cómo sería el entorno? Sí, de hecho, nos pasa en el abandono del rural. Se deja de gestionar el territorio, y el territorio no se queja, no habla, no protesta, pero se transforma de forma callada, silenciosa, todos los años, acumula biomasa, acumula material en continuidad, y se crean unas condiciones estructurales para los grandes incendios forestales. Un ejemplo muy claro en la Unión Europea lo estamos viendo recurrentemente cada vez que viene un verano de estos secos, extremadamente secos. Cuando no es Grecia, es Italia, y si no España, y si no Portugal, y si no, zonas que creíamos que nunca iban a arder y que nos miraban así un poco a los mediterráneos por encima del hombro. Hemos visto incendios pavorosos también en Suecia, en Alemania, en cuanto el clima ha dado pequeños ramalazos de sequías intensas en estas zonas que normalmente no las tienen. Entonces, ahí ya el hecho de que el territorio esté ocupado con agricultura y ganadería en producción, haciendo esas discontinuidades, nos protege el territorio de los grandes incendios. Hubo un ejemplo en el año 2016, cuando fue el ciclón Ofelia en Portugal, en el mes de octubre ya, en zonas en las que se había abandonado en el interior de Portugal pues la agricultura y la ganadería. En cuestión de horas ardieron pues gasolina. 250.000 hectáreas, pero en cuestión de horas, no es decir, porque los incendios de Pedrógão, que también fueron en Portugal en ese año, en verano, fueron 15 días, y ahí ardieron pues eso también del orden de 250.000 hectáreas, pero fueron 2 semanas ardiendo. Por cierto, hubo 60 fallecidos, pero fueron 2 semanas en condiciones. Ahora, los del ciclón Ofelia en octubre fueron en apenas 24 horas, en unos incendios que a lo mejor tenían un frente de 20 kilómetros y recorrían 100 y pico de largo, impulsados por el viento, sin que se pudieran apagar, porque ese territorio, el abandono de la actividad, lo había transformado estructuralmente en la acumulación de biomasa. La agricultura nos previene, el papel del agricultor también cuida el medio ambiente en ese sentido. Y después se está avanzando, tenemos, bueno, pues muchos objetivos que cumplir en Europa con la PAC. De aquí al año 2030, por ejemplo, pues tenemos que actuar mucho más sosteniblemente desde la agricultura. Tenemos objetivos como reducir un 50% el uso de compuestos plaguicidas. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque es complicado, ¿no? Sí. Hay que ir avanzando. Hay que avanzar sobre todo en la gestión integrada de plagas. Veía ayer un reportaje, creo que llaman los grillos toro, creo que son grillos toro, puede ser, y eso arrasan los cultivos, claro, y
había caído de la lista de tratamientos autorizados el producto para acabar con ellos y claro, imposible de gestionar. Sí, imposible. aquí vamos a tener que ir a la velocidad adecuada y sí, podremos ir sustituyendo determinados productos a medida que aprendamos otras técnicas, que normalmente son la gestión integrada de plagas, utilizar enemigos naturales de estas plagas y enfermedades. Grillo topo es. Grillo topo, pues tenemos que aprender a buscar depredadores naturales de los insectos que puedan constituir una plaga. Tendremos que al final eso es un trabajo muy complicado, porque claro, pues no, desarrollo, investigación y es un trabajo largo, indudablemente, claro. Que nunca tienes las garantías de éxito del 100%. También hablamos el otro día de buscar variedades de cultivo que sean resistentes, que no necesitan tantos productos, que sean menos susceptibles a ser atacadas por un hongo de raíz o por un insecto, o que aguanten mejor temperaturas extremas o condiciones de sequía. Todo eso te permite reducir la cantidad de aplicación de productos. Pero es que hay que ir paso a paso. Si establecemos primero la prohibición antes de tener las soluciones, podemos tener un serio problema según en qué cultivos y en qué zonas. Intentando tapar un problema puedes generar otro, claro. Efectivamente. Entonces, estamos todos de acuerdo que ese es el camino a recorrer, pero tenemos que ir al ritmo adecuado y la normativa nos tiene que acompañar. Claro. También hay un objetivo de reducir un 20% el uso de fertilizantes químicos. A mí esto me parece más asequible porque podemos mejorar mucho en aplicar aquello que el cultivo necesita en el momento que lo necesita para que no haya una pérdida hacia... Y solo si lo necesita, o sea, pensar bien antes de hoy día ya algo. Tenemos ya muchos modelos, la sensórica que nos permite detectar a nivel de parcela pues variaciones de pH, variaciones de presencia de nitrógeno, de fósforo, de potasio. Podemos hacer casi un abonado a la carta, ¿no? Y sobre todo con los nuevos sistemas de aplicación. Y después también hay un objetivo de que en el año 2030 el 25% de la superficie de cultivo de la Unión Europea se haya pasado a la producción ecológica. Eso va a reducir también la necesidad de fertilización química, porque depende mucho más de la fertilización orgánica, y el determinado uso de productos de síntesis, de lo que decíamos, de fitosanitarios o de herbicidas, ¿no? Va a cambiar sustancialmente. Entonces, el papel del agricultor y el ganadero... Esto era la PAC, ¿no? ¿O es la Agenda 2030? No, estos es los objetivos de la PAC y de lo que se llama la estrategia del campo a la mesa. De la granja a la mesa. De la granja a la mesa, sí, o del campo a la mesa. Esos son objetivos que están implícitos en todos los programas estratégicos de la PAC que estuvieron presentando los Estados miembros en estos años para el periodo de programación hasta el 2027. Esos objetivos tenían que ir programados dentro de ese programa estratégico. Vale. Y bueno, es indudablemente son cambios muy importantes y ahí estará el agricultor y el ganadero de la Unión y el español para seguir con ese reto de la idea es, ¿no? de la sostenibilidad sin dejar de producir los alimentos que necesitamos. Al final caen agricultores y ganaderos, ¿no? El reto de alimentar a la población siempre y de cara al futuro y cumpliendo las premisas que permiten adaptarse al cambio climático y al futuro que pueda acontecer, ¿no? Correcto. Eso es. Bueno, pues no sé si nos queda algo más que tratar, porque básicamente era esto, ¿no? El podcast, ¿no? Pues el papel de agricultores y ganaderos. Sí, y reivindicar, como siempre, el papel del agricultor y el ganadero. Son personas que no solo dan de comer a su familia, nos dan de comer a todos. Nos dan de comer todos los días, independientemente de las coyunturas y los problemas enormes que muchas veces tiene la propia agricultura o tienen las propias cadenas de suministros. Son los que están en la base, están subiendo los alimentos, pero el agricultor y el ganadero ni es responsable ni se está llevando una parte de eso y necesitan pues de comprensión de la sociedad,
y la sociedad necesitamos absolutamente de ellos para tener futuro, y si el reto que tienen por delante es enorme con todas estas cosas que estamos diciendo del reto climático estos que tenemos requisitos, ¿no? y estos requisitos sí, que se les están poniendo, pues tenemos que estar de su lado y intentar entender la importancia de la producción de alimentos, que los alimentos se producen en el campo, no se producen en los estantes de los supermercados, y que tenemos que estar con nuestros agricultores y ganaderos acompañándoles en las mejoras y en la puesta en marcha de procesos, y tiene que ser una actividad rentable, remunerada y con suficiente prestigio social, porque es lo justo. Sí que es. Bueno, Jacobo, pues nada, aquí lo dejamos, ¿no? Muy bien, hasta el próximo Ecopodcast entonces. Venga, muchas gracias a Un saludo todos. a todos. Un saludo.